Nunca olvidaré el eco de aquel grito. Retumbó entre las columnas de la iglesia, rompiendo el silencio solemne que precede al «sí, acepto». Ella, mi exnovia, vestida de invitada, no de novia, irrumpió por el pasillo con los ojos desbordados y la voz desgarrada. «Me prometiste casarte conmigo cuando sanara del cáncer». Los murmullos se convirtieron en cuchillos, los flashes en disparos. Y mi nueva novia, la mujer que había estado a mi lado en mis peores años, se desplomó llorando frente al altar, mientras las cámaras de los invitados registraban cada lágrima, cada gesto, cada palabra. Yo me quedé inmóvil, la vergüenza me ancló al suelo, y la humillación me golpeó como una ola helada. Nadie sabía que aquella escena era una obra perfectamente ensayada, porque sí, alguna vez le prometí a mi ex algo parecido, pero no en el contexto que ella insinuaba. Lo dije cuando estaba entre la vida y la muerte, intentando darle esperanza, una promesa simbólica, humana, sin intención de perpetuidad. Sin embargo, ella decidió usarla como una bala emocional frente a toda mi familia, frente a la suya, frente a mi futura esposa. Lo peor no fue el grito, fue el silencio que vino después. El sacerdote me miró con una mezcla de pena y reproche. Mi madre bajó la cabeza. El hermano de mi novia, siempre tan hostil, murmuró algo que no alcancé a oír, pero entendí. Sabía que este tipo no era de fiar. La ceremonia se detuvo. El aire se volvió irrespirable, y mientras los invitados se levantaban de los bancos, mi ex exhaló su última línea de guión. Tú me juraste amor eterno, y ahora me dejas cuando más te necesito. Luego se cubrió el rostro y se dejó caer en los brazos de mi cuñada, una mujer con la que nunca tuve buena relación. Esa imagen se quedó suspendida en la retina colectiva. Una víctima enferma, traicionada, y yo, el verdugo con traje de boda. Mi novia, mi verdadera novia, lloraba desconsolada, incapaz de entender nada. Intenté acercarme, pero su hermano se interpuso. «¡Ni la toques!», me gritó. Y en ese instante entendí que alguien había preparado todo esto con precisión quirúrgica, pero nadie imaginaba la verdad. Nadie sabía que el médico que había salvado la vida de mi ex había sido pagado en secreto por mí, que esa supuesta víctima solo estaba viva gracias a la mano invisible del hombre que ahora señalaban como traidor. No podía decirlo allí, no frente a todos, no sin pruebas, así que me quedé quieto, tragando la rabia, mientras veía cómo la historia se escribía sin mí, convertida en una farsa pública. Esa tarde perdí más que una boda. Perdí mi reputación, mi lugar, y casi pierdo al amor de mi vida. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados. Ahora te voy a mostrar cómo comenzó la trampa. A veces, las trampas más crueles comienzan con gestos amables. Y si algo aprendí de todo esto, es que los lobos no siempre enseñan los dientes. A veces te ofrecen una copa de vino. Conocí a Camila, mi exnovia, en una sala de oncología. No era mi paciente, ni yo su familiar, pero el destino cruzó nuestros caminos cuando acompañé a un amigo a hacerse una quimioterapia. Ella estaba allí, pálida, con una bufanda azul que cubría su cabeza rapada. Sonrió, pese a todo, y esa sonrisa fue una lección sobre la fuerza. Durante meses la visité, le llevé libros, la ayudé con trámites médicos y la acompañé en sus crisis. Cuando me dijo que tenía miedo de morir sin haber amado de verdad, respondí algo que más tarde se usaría en mi contra. Cuando sanes, te casarás con alguien que te ame como mereces, aunque sea conmigo. Fue una frase de consuelo, nada más. Pero ella la convirtió en promesa, y esa promesa sería la piedra con la que intentaría aplastarme años después. Con el tiempo, su tratamiento funcionó. Yo me alejé poco a poco, convencido de que había cumplido mi papel. Sin embargo, ella nunca aceptó esa distancia. Me enviaba mensajes, cartas, fotos, recordando nuestra promesa. Nunca fui grosero, pero tampoco alimenté ilusiones, hasta que conocí a Elena. Elena era distinta, tenía esa calma que desarma, una mirada limpia, una fe silenciosa. Nos conocimos en un evento de beneficencia, y desde la primera conversación sentí que todo lo anterior, incluso mis errores, tenía sentido solo para llegar hasta ella. Pero lo que yo no sabía era que su familia ya me había investigado antes de aprobar nuestra relación. El padre de Elena, don Ernesto, era un empresario poderoso, acostumbrado a que todo girara a su voluntad. Su hijo, Julián, era el típico hermano protector hasta el extremo de la arrogancia. Y su hermana, Victoria. Bueno, Victoria parecía amable, pero tenía esa sonrisa que dura un segundo más de lo necesario. Desde el principio noté que algo no encajaba.
Una noche, mientras ayudaba a Elena a revisar unos documentos para la boda, escuché un mensaje de voz que su hermano dejó en altavoz sin querer. Papá dice que este tipo oculta algo. Nadie con su pasado limpio paga tratamientos médicos sin pedir nada a cambio. Esa frase me perforó el pecho. ¿Cómo sabían que había pagado el tratamiento de Camila? Si nunca lo mencioné, ni siquiera a mis padres. Fue entonces cuando entendí que alguien había conseguido información médica confidencial. Quizás el hospital, quizás el médico, o quizás alguien más cercano, pero no tenía pruebas, solo intuición. Intenté hablar con Julián, pero me cerró la puerta en la cara. Intenté explicarle a don Ernesto, y me respondió con un frío. Mi hija no necesita un hombre que tenga fantasmas detrás. Necesita estabilidad. Elena me defendió, claro. Me dijo que confiaba en mí, que nada ni nadie podría separarnos. Y durante un tiempo, la fe en su amor fue suficiente, hasta que Camila reapareció. Llegó con flores, con dulzura, con disculpas. Dijo que solo quería agradecerme por haberla ayudado a vivir. Y aunque no lo sabía entonces, esa visita fue el primer movimiento del juego. Una semana después, un rumor comenzó a circular, que yo había engañado a Elena con ella, que la enfermedad había sido solo una excusa para mantener un vínculo oculto. Alguien difundió capturas de mensajes antiguos, descontextualizados. Palabras de aliento parecían promesas de amor. Y cada día, mi entorno se llenaba de miradas dudosas. Yo no sabía quién manipulaba todo, pero el veneno ya corría. Pero lo peor aún no había pasado. Ahora te voy a mostrar la primera fisura. La primera fisura apareció en el momento más inocente. Era una mañana tranquila. Estábamos en casa de los padres de Elena, preparando los últimos detalles para la boda. Entre flores, pruebas de menú y risas nerviosas, parecía que todo marchaba bien. Hasta que Victoria, su hermana, se acercó con un gesto tenso. «Hay algo que deberías ver», me dijo, sosteniendo su teléfono. En la pantalla había una conversación de WhatsApp, mi número, mis palabras, y un mensaje que me congeló. «Te extraño, mi amor. Ojalá pudieras estar aquí conmigo como antes». Camila había respondido con un corazón rojo. Elena estaba detrás de mí. Lo leyó. Su rostro cambió. No dijo nada, pero su mirada se quebró como cristal. Intenté explicarlo. «Eso no lo escribí yo, Elena, te lo juro». Pero en ese instante apareció Julián, su hermano, con una expresión de falsa sorpresa. No lo escribió él, claro. El clásico, me hackearon. ¿Verdad, campeón? Las risas de algunos primos resonaron como burlas en un tribunal. No había defensa posible sin pruebas. El mensaje existía, el número era mío, y aunque yo sabía que no lo había enviado, tampoco podía demostrarlo. Esa noche, Elena se encerró en su habitación. Su madre, la señora Clara, me pidió que no insistiera. «Dale tiempo», me dijo, pero su tono sonaba a sentencia, no a consejo. Durante los días siguientes, todo se volvió tenso. Los preparativos continuaron, pero el ambiente era gélido. Las conversaciones cortas, las sonrisas ensayadas, y cada vez que intentaba acercarme a Elena, aparecía alguien, su hermano, su cuñada, su tía, para interrumpir. Hasta que un día recibí un sobre anónimo. Dentro, había una impresión del mismo chat falso, y detrás, un recibo bancario, una transferencia hecha desde una cuenta que no era mía, pero llevaba mi nombre como referencia. Pago por tratamiento oncológico, Clínica del Sol. Ese fue el golpe maestro. El mensaje hacía parecer que yo mantenía contacto con Camila. El recibo, que aún la financiaba. En pocas palabras, me habían construido un perfil de mentiroso y manipulador. Fui al banco. La transacción era real, pero la cuenta no. Era una cuenta espejo, abierta a nombre de una empresa fantasma. Intenté rastrear al beneficiario. Silencio. El sistema me rechazaba por falta de autorización judicial. Sabía que alguien con poder había puesto las manos ahí. Durante días me sentí atrapado. Elena apenas me miraba. Camila, en cambio, me escribía con insistencia. «¿Por qué no me hablas? ¿Por qué finges que no existo después de todo lo que vivimos?» Fue entonces cuando comprendí que la primera trampa no era convencer a Elena de que yo mentía. Era convencerme a mí mismo de que no había salida. Pero en medio de esa oscuridad, una voz interna me dijo algo. El que calla no siempre es culpable. A veces, solo está esperando el momento exacto para golpear. Y ese momento llegaría, porque un detalle se les escapó. En el recibo falso, el nombre del médico estaba mal escrito. Y ese error sería mi llave. Lo que vino después cambió todo.
Ahora te voy a mostrar la pista que faltaba. Ese error minúsculo, una simple letra mal escrita en el nombre del médico, se convirtió en el hilo del que comencé a tirar. El recibo decía, Dr. Ramírez con S al final, pero yo recordaba perfectamente que el oncólogo de Camila se llamaba Dr. Ramírez con Z. Esa diferencia no era casualidad. Era descuido, y los descuidos revelan más de lo que parecen. Fui al hospital donde ella había sido tratada. Fingí que necesitaba renovar un informe para un proyecto de beneficencia y pedí los documentos de los pacientes que habían recibido apoyo económico anónimo en aquel año. La secretaria dudó, pero al mostrarle una carta de donación que yo mismo había firmado tiempo atrás, accedió a revisar los archivos. Lo que encontré fue inquietante. El pago del tratamiento de Camila no estaba registrado a mi nombre, sino bajo el código interno de un programa de asistencia médica privada. Un programa perteneciente a una de las empresas del padre de Elena. En ese instante entendí que el juego era más profundo. No solo me habían suplantado, habían utilizado mi acto de bondad como arma contra mí. Guardé una copia del registro, discretamente. No podía usarlo todavía, pero sería útil más adelante. Salí del hospital con una sensación mixta de rabia y claridad. Alguien dentro de la familia había manipulado los papeles, y si lo habían hecho una vez, lo harían otra. Esa misma noche, revisé mi correo electrónico antiguo, el que usaba cuando ayudaba a Camila, y encontré algo que había pasado por alto, una notificación de acceso no autorizado, 2 semanas antes de que aparecieran los mensajes falsos. La IP provenía de la casa de los padres de Elena. Aquel descubrimiento me dejó sin aliento. Era imposible, salvo que alguien de su entorno hubiera intervenido. Puse todo en orden cronológico, como si fuera un expediente judicial. Mensajes falsos desde mi número. Recibo con error en el nombre del médico. Transacción con empresa del suegro. Acceso a mi correo desde su domicilio. Demasiadas coincidencias. Decidí callar, observar. No podía enfrentar a todos sin una prueba irrefutable, pero el destino quiso darme una más. Un domingo, en una reunión familiar, escuché algo que me heló. Desde la cocina Victoria hablaba por teléfono con alguien. Sí, ya lo tenemos todo listo para el día de la boda. No, tranquila, él no dirá nada. Con lo del recibo, la cuenta y los mensajes, quedará hundido. Me quedé quieto, detrás de la puerta. No respiraba. Ese él no dirá nada me perforó. Era una conspiración real, pero no sabía aún quién estaba del otro lado de la llamada. Grabé un fragmento, apenas unos segundos, y lo guardé. Sabía que no bastaría, pero era un comienzo. Cuando salí de la casa, Elena me vio salir con el rostro pálido. ¿Qué pasa?, me preguntó. Nada, solo necesito aire. Mentí, no podía decirle nada aún. Si lo hacía, los verdaderos culpables se protegerían mejor. Entonces recordé algo que había pasado desapercibido aquel día en el altar. Camila no llegó sola. La había traído alguien, Julián, el hermano de Elena, y eso le daba sentido a todo. El chat, el recibo, la humillación pública. El plan no era destruirme a mí, era destruir la boda. Porque como supe después, Julián tenía una razón personal para quererlo. Si Elena se casaba, perdería su parte del control en una de las empresas familiares. El dinero, siempre el dinero, faltaba lo peor. Ahora te voy a mostrar por qué callé. Callar no fue cobardía, fue estrategia. En una familia donde las apariencias valen más que la verdad, hablar demasiado es darles el placer de verte caer. Así que decidí convertirme en lo que más temían, silencio con propósito. Durante días fingí estar devastado, resignado, incluso confundido. Julián y Victoria bajaron la guardia. Creyeron que me habían quebrado, pero mientras ellos celebraban en silencio mi ruina moral, yo estaba reuniendo piezas. Fui discreto. Pedí ayuda a un viejo amigo, Martín, un exforense acostumbrado a descubrir fraudes documentales. Le mostré el recibo falso, la transferencia, los mensajes. Lo observó todo en silencio durante unos minutos, y luego me dijo, esto fue hecho por alguien con acceso bancario, un empleado o alguien con influencia en el sistema. No cualquiera puede falsificar esta clase de recibos sin dejar rastro. ¿Puedes rastrear algo?, pregunté. Puedo intentarlo, pero necesito tiempo, y que nadie sospeche que lo estás moviendo. Le di luz verde. Esa misma noche, Martín descubrió algo. La cuenta fantasma había sido creada 3 días después de que Julián viajara a Panamá por asuntos de negocios, y la IP del acceso inicial coincidía con una de las oficinas de la empresa familiar.
El rompecabezas empezaba a tener forma. Sin embargo, mientras yo planeaba mi contraataque, ellos subían la apuesta. Una mañana fui a pagar una factura del banquete de la boda y mi tarjeta fue rechazada. Intenté con otra, bloqueada. Al llamar al banco, me informaron que había movimientos sospechosos y que por seguridad habían congelado mis cuentas. Alguien había transferido desde mis fondos una suma considerable hacia una cuenta en el extranjero. Era una falsificación perfecta. Usaron mi firma escaneada, mi número de cliente, incluso una copia adulterada de mi documento. No tardé en entender quién lo había hecho. Querían que pareciera que yo estaba huyendo con dinero, justo después del escándalo. Así no solo quedaría como infiel, sino también como ladrón. Esa noche, Elena me llamó llorando. Mi papá dice que ya no puede sostener más esta situación, que esto se ha vuelto insostenible. ¿Y tú qué piensas?, pregunté con voz baja. Quiero creerte, pero todo apunta a ti. Sus palabras me dolieron más que la humillación en el altar. Era el resultado exacto que ellos buscaban, romper nuestra confianza sin mancharse las manos. Pasé esa noche sin dormir, mirando la copia del recibo falso, las pruebas, los mensajes, y en un momento de lucidez, entendí que no debía defenderme ante ellos, sino exponerlos ante todos. Para eso, necesitaba que el golpe fuera limpio, público y definitivo. Así que diseñé un plan, uno que implicaba riesgo personal, pero también justicia. Martín y yo íbamos a reunir pruebas técnicas, rastrear la IP, el acceso bancario, los archivos editados y los datos del teléfono de Victoria. Pero lo más importante sería obtener algo que nadie pudiera negar, una confesión o un vínculo directo. El problema era que, si se enteraban de que los estaba investigando, podían destruir todo rastro en horas. Por eso me mantuve en silencio. Fingí estar derrotado. Incluso cancelé el banquete públicamente para que pensaran que me rendía. Lo que ellos no sabían era que esa cancelación era el inicio de la trampa que yo les estaba tendiendo. Yo no iba a reaccionar todavía. Ahora te voy a mostrar el plan silencioso. No hay nada más peligroso que un hombre que finge haber perdido todo cuando, en realidad, está contando cada pieza que le fue quitada. Mientras ellos celebraban mi aparente caída, yo estaba organizando el movimiento que haría tambalear esa mesa de cartas. No buscaba venganza cruel, buscaba verdad. Y para encender la verdad necesitaba peritos, testigos neutrales y una cadena de evidencia que no diera lugar a interpretaciones emocionales. Primero, blindé la técnica. Martín, mi amigo exforense digital, trabajó como un cirujano de datos. Le dábamos horas en una sala pequeña, con café barato y los archivos extendidos sobre la mesa como un rompecabezas. Le entregué todo, capturas de pantalla, el recibo con la S equivocada, la notificación de acceso al correo, los movimientos bancarios y el clip de la llamada que había grabado a Victoria. Él hizo su trabajo sin sentimentalismos. Con mirada tranquila me explicó, en palabras sencillas, cómo podríamos convertir sospechas en pruebas. Primero, rastrear la IP que accedió a tu correo. Si coincide con la red de la familia, no es una coincidencia. Segundo, conseguir la cadena de custodia del recibo. Si fue impreso desde la casa o escaneado con una impresora ligada a la empresa, ya la tenemos. Tercero, verificar la cuenta fantasma. Las cuentas dejan huellas, direcciones, patrones de depósitos y retiros, pequeños errores que el creador comete por prisa, nada de jerga técnica inútil, todo explicado como para que un jurado lo entienda. Eso me gustó, porque en los momentos más crudos de la vida, las palabras simples suelen ser las que más lastiman o las que más curan. Con Martín rastreamos la IP, confirmó lo que temía. El acceso provenía de una subred controlada por la compañía de don Ernesto. No solo eso, había un horario recurrente de accesos esos días, justo cuando se enviaron las capturas y el recibo. No era una manipulación amateur, era sistemática. Mientras Martín trabajaba con los datos, contacté a alguien que pocas personas imaginarían al lado de mi mesa. Lucía, una abogada especializada en privacidad y fraudes digitales que no tenía ninguna relación con mi círculo. La llamé con fría precisión y le expliqué la situación en 5 frases. Ella aceptó ayudar si yo aportaba algo que implicara riesgo real y público. Le pedí 6 cosas y me dijo que con eso podríamos cerrar un círculo. Entre los documentos que Lucía pidió había un elemento que me pareció vulnerable: la cadena de custodia de las pruebas del hospital. Si yo lograba una copia oficial de un expediente de donaciones, sellada y firmada por el hospital, la hablaríamos en voz alta.
pero necesitábamos además una voz imparcial que testificara. Lucía recomendó a una figura que me sonó improbable, una enfermera administrativa que había salido a hablar una vez con la prensa sobre prácticas de donación en clínicas privadas. No era parte de nuestra historia, era un tercero con credibilidad. Mientras tanto, yo hice lo que ningún enamorado razonable haría. Acepté aparentar derrota total. Suspendí todo, cancelé la reserva del salón, aunque sabía que la mayor parte del dinero estaba ya abonado y retenido. Dejé que las redes murmurar extorsión y cobardía. La clave era que ellos no me vieran mover ficha alguna. Los días se convirtieron en un reloj cansado de reuniones clandestinas. Martín investigando IPs y logs, Lucía redactando peticiones formales que no mostrarían la mano, y yo reuniendo pequeñas coartadas públicas, mensajes, fotos, testigos inocentes, para demostrar que yo no tenía necesidad de inventar historias. Empleé mis recursos con cuidado. No podía usar el mismo patrón que ellos habían usado contra mí. En una de esas noches, Martín me mostró algo vital, un registro de impresión. «Mira esto», dijo señalando la pantalla. El recibo fue impreso con un driver que utiliza un modelo de impresora concreto. Es el mismo modelo que la oficina contable de don Ernesto tiene en su oficina central. Además, hay un timestamp embebido en el archivo que indica que se generó desde una IP en el horario en que Julián dijo estar en otra ciudad. Mi estómago se cerró. Era la primera conexión directa y técnica que veía con mi propia lógica. La falsificación no era obra de un mero imitador. Era obra de alguien con acceso a impresoras, sistemas y, sobre todo, tiempo. Lucía preparó un requerimiento administrativo que presentaría a la clínica y a la entidad bancaria para exigir la cadena de custodia del documento y las pruebas de transferencia. No era una demanda pública, era un martillo legal que íbamos a dejar caer en el momento preciso. Mientras tanto, Martín continuó con la parte digital. Demostrar que los mensajes podían haber sido forjados mediante herramientas de simulación y que la metadata del archivo no correspondía al teléfono que supuestamente los envió. Pero hace falta algo más que evidencia técnica. Hace falta que una persona con autoridad mire a la cara de la verdad. Lucía sugirió hablar con la enfermera administrativa y pedirle que revise los expedientes. Si ella confirmaba que las donaciones estaban bajo códigos internos, que habían sido manipulados para favorecer la narrativa de la familia, tendríamos la pieza neutral que convierte sospechas en pruebas. La enfermera aceptó servir como testigo, pero pidió anonimato hasta estar lista. Entendí que estaba ante alguien con miedo y coraje a partes iguales. Mientras ensamblábamos ese tríptico, perito técnico, voz legal, testigo neutral, noté algo que me inquietó: el silencio de Camila. Ella no daba entrevistas. No buscaba protagonismo. Sus apariciones eran medidas, y su actitud parecía genuina. Me pregunté por qué alguien sano de mente y con gratitud no se oponía a la mentira que la usaba como excusa. La respuesta era cruel y simple. En muchas conspiraciones hay víctima y cómplice. Otras veces hay solo víctima y manipuladores que la envuelven en culpa hasta que cree su papel. Una tarde, Martín me mostró un archivo que me heló la sangre. Una edición de audio en la que la voz de Camila era alterada para sonar más dramática en una grabación que luego fue subida a un grupo de WhatsApp familiar. Era tosco, pero efectivo. Alguien había tomado su voz y la había puesto en frases que jamás dijo. Eso explicaba parte de la teatralidad del altar. No era solo mi promesa, era una actuación editada. Con esas pruebas, Lucía diseñó el siguiente paso: una presentación pública. No un juicio mediático, sino una escena controlada en la que, frente a personas clave y ante pruebas técnicas, se forzara una reacción. La idea no era humillar, era obligar a que la verdad se enfrentara a la evidencia. No obstante, sabíamos que si lo hacíamos sin cuidado, nos acusarían de manipulación. Por eso Lucía sugirió algo aún más pesado: obtener un informe pericial independiente que pudiera presentarse en manos de un juez si fuera necesario. Y aquí viene la parte que me costó más aceptar. Yo tenía que arriesgar algo personal para obtener esa legitimidad. Necesitaba que Elena creyera, al menos un ápice, que yo no era quien decía ser, porque sin su sensibilidad como testigo emocional, la narrativa seguiría siendo la de ellos. Así que comprendí que debía acercarme a ella con la honestidad más brutal, sin pruebas todavía, y pedirle un margen para demostrarlo. Sería peligroso. Si fallaba, lo perdería todo. Si tenía éxito,
recuperaría lo que me habían robado. Decidí escribirle una carta, no una explicación técnica, sino una confesión humana. Le conté que alguien había manipulado pruebas para destruirnos, que había pagado tratamientos para salvar a una vida, y que lo había hecho porque creía en ayudar. No le pedí que me creyera de inmediato. Le pedí que me escuchara y me diera una semana. Fue un gesto arriesgado y vulnerable. Fue también la prueba de que no intentaba encubrir nada. Elena respondió con una palabra que quedó clavada en mi alma. Ven. Me recibió en la casa de sus padres. Ahí, delante de la foto familiar y de la mirada severa de don Ernesto, le dije sin rodeos: no te pido confianza ciega, te pido que me permitas usar la verdad como defensa. Dame 7 días. Ella respiró, con los ojos húmedos pero firmes. Si me traicionas, te juro que me iré, dijo. Pero si estás diciendo la verdad, quiero verlo todo. Su frase fue un cheque de fe. Me dio el inicio que necesitaba. Con esa autorización parcial, Lucía aceleró los requerimientos. Martín afinó su informe técnico. La enfermera se comprometió a revisar expedientes y a dar su declaración si encontraba anomalías. Todo estaba dispuesto como en una partida de ajedrez. Yo tenía la apariencia de un peón, pero por dentro era quien movía las piezas. El riesgo personal era enorme. Exposición pública, posibilidad de perder a Elena definitivamente, represalias de una familia poderosa. Pero la justicia exige audacia, y la verdad exige riesgos. Llegó un momento en que Martín me miró y, con voz grave, dijo: llegó el momento de apretar el gatillo. Su frase no fue un grito de guerra. Fue el reconocimiento de que teníamos la mínima masa crítica de evidencia para provocar una reacción que no se pudiera ocultar. La acción debía ser precisa: presentar el informe pericial a la clínica, exhibir la cadena de custodia y, en un escenario neutral, pedir a don Ernesto una explicación pública sobre la subcontratación de pagos y la emisión de documentos. Sabía que, si fallábamos, las consecuencias serían devastadoras, pero también sabía que persistir en el silencio nos haría cómplices de la farsa. Llegó el momento de apretar el gatillo. Ahora te voy a mostrar la vuelta del tablero. Cuando decidí apretar el gatillo, no imaginé que la mesa entera se movería en mi favor con tanta rapidez. Lo que pensé sería un empujón calculado se transformó en una reacción en cadena que nadie, ni yo mismo, supo exactamente hasta dónde llegaría. Presentamos el informe pericial en la clínica un martes gris. Lucía entró con calma, como quien lleva documentación que no admite discusión. Martín me acompañó con su USB lleno de evidencias, logs, metadatos, hojas de impresión, timestamps. La enfermera administrativa, con la voz temblorosa pero firme, ratificó que los expedientes estaban bajo códigos internos y que ciertas donaciones habían sido reasignadas sin notificación a los beneficiarios reales. Al principio la clínica respondió con la rutina esperada: disculpas formales, promesas de investigar, un tono burocrático que busca ganar tiempo. Pero cuando exigimos ver las cámaras del archivo administrativo y la bitácora de acceso a la impresora, algo cambió. La presencia de una prueba técnica frente a la administración obligó a que alguien con poder real en la clínica levantara la mirada del protocolo. Mientras tanto, Lucía había dejado correr en paralelo una pequeña bomba, una petición judicial urgente, que solicitaba a la entidad bancaria la trazabilidad completa de la cuenta fantasma y los registros de impresión. La petición no era pública, pero en el plazo de 48 horas, la entidad remitió una respuesta parcial. Y en esa respuesta apareció un nombre que nadie esperaba. No fue mi nombre. No fue el nombre del hospital, fue el de Julián. La cuenta fantasma, la ruta de transferencias y el administrador de la impresora aparecían vinculados a una oficina satélite que pertenecía a una de las sociedades de don Ernesto. El sello electrónico coincidía con el departamento donde Julián figuraba como responsable operativo en papel. Cuando Lucía pidió la bitácora completa, emergió la huella digital clave, un acceso desde el teléfono de Victoria a las 02:14 de la madrugada, horas antes de que aparecieran los mensajes que detonaron la humillación pública. Esa coincidencia fue el primer movimiento público del tablero. Lo que parecía una artimaña sofisticada empezaba a mostrar la mano de alguien cercano. Convocar a Julián delante de pruebas no fue difícil. La prensa local ya olfateaba la historia. Pero la verdadera sorpresa vino cuando, en un momento tenso de confrontación frente a la clínica, Julián cambió de táctica y no solo negó, eligió una defensa inesperada. Apuntó a su propia esposa, Victoria. Ella lo hizo, dijo con voz cortante.
Ella fue quien gestionó cierta correspondencia. Yo solo estaba de viaje de trabajo. La sala se quedó en silencio. Esa frase, arrojada como una bombilla estallada, hizo que las miradas se desplazaran en cadena. De Julián a Victoria, de Victoria a don Ernesto, de don Ernesto a Elena y de Elena a mí. Victoria, empujada contra la pared, dejó escapar una risa nerviosa que sonó a confesión. Pero en lugar de derrumbarse, planteó un contraataque más sutil. Ofreció un video donde afirmaba que yo había intentado sobornarla semanas antes para que fingiera los mensajes. La grabación estaba editada, el audio truncado, y lo que se buscaba era reconfigurar la narrativa. Si yo intentaba comprar su silencio, entonces todo el plan podía parecer una venganza personal mía. La jugada era audaz, convertir al acusador en sospechoso. Pero habíamos previsto ese movimiento. Martín, que había anticipado manipulaciones de audio, presentó inmediatamente la versión sin procesar de la grabación que Victoria mostraba. Los análisis forenses revelaron cortes, saltos y una pista de mezcla entre dos audios diferentes. No era una prueba de mi culpabilidad, era una prueba de manipulación. En ese instante la presión cambió de bando. Don Ernesto, visiblemente enfadado, exigió que se mostrara todo lo que yo supuestamente había hecho, pero la evidencia técnica, la opción de pedir una auditoría y la posibilidad de una investigación judicial pusieron la balanza del poder del lado de la verdad. La auténtica vuelta del tablero no fue simplemente descubrir a Julián implicado en la apertura de la cuenta, fue ver cómo, al ser acorralado, algunos de los cómplices comenzaron a cavar su propio entierro. Uno por uno, las contradicciones emergían. Una asistente contable confesó que había firmado papeles sin leerlos porque así se le pedía desde arriba. Un proveedor admitió que recibió llamadas urgentes para recolocar facturas. Un empleado del área IT entregó logs suyos que demostraban que el acceso a la impresora se realizaba con credenciales usadas por la gestión del grupo familiar. La red, que parecía tejida con cuidado, comenzó a destejerse por los propios empujes de quienes habían participado. La presión pública, la amenaza de investigación penal y la evidencia técnica conformaron una tormenta que provocó grietas en la lealtad de los cómplices. En medio de ese terremoto, apareció algo que no esperaba, la figura del ex de Camila, un hombre con apariencia benigna que hasta entonces había permanecido al margen, irrumpió con una declaración pública. Dijo que él había sido usado como pantalla para conversaciones privadas que luego fueron manipuladas. Reveló que había cobrado una suma en el pasado por aconsejar en situaciones familiares y que, en un momento, se sintió utilizado por alguien que ahora estaba siendo señalado. Esa admisión fue un giro que reconfiguró el misterio. No había una solamente criminal, sino una red de intereses con nombres y cruces inesperadas. Y en ese cruce apareció el mejor efecto colateral de nuestra estrategia. Partial reward, no la venganza final, pero sí una victoria suficiente para cambiar el curso de la historia. Elena, al ver la cadena de pruebas y las confesiones que emergían, comenzó a separar lo que había recibido por los oídos de la cruda evidencia. Nos miró una noche en la que todo parecía a punto de derrumbarse, y dijo con voz baja, «No sé qué pensar aún, pero quiero verte luchar». Su frase no era absolución completa, pero rompía con la pared de desconfianza que ellos habían construido. Fue la recompensa parcial que necesitábamos. Me devolvía su atención, me daba permiso para seguir exponiendo la verdad delante de todos. Sin embargo, la vuelta de tablero tenía otra cara. Al perder el control, los antagonistas empezaron a jugar ya sin reglas. Don Ernesto, acorralado por la posibilidad de un escándalo financiero que destruyera su reputación, decidió intentar limpiar su nombre con una maniobra que nadie había previsto. Ofreció a la prensa un documento que, según él, demostraba un acta de donación firmada por mí, fechada años atrás, que justificaba transferencias y pagos hacia la clínica. Era una carta que, de ser verdadera, me retrataría como benefactor público, lo que por un lado era verdad, pero también podría reinterpretarse para afirmar que yo había sido el arquitecto de toda la narrativa. Si el acta era legítima, complicaba la exposición de la familia. Eso significaba que la contienda no terminaría en un round. Era una guerra larga donde cada pieza documental podía volverse contra uno u otro, pero ya no jugábamos en el tablero que ellos habían dispuesto. Habíamos elevado la contienda a una arena de expertos y legalidades, y ahí la mentira no se sostiene por mucho tiempo. Habíamos logrado que la culpa parcial se moviera hacia Julián y Victoria,
que algunos cómplices se quebraran y que Elena volviera a escucharme con la mente menos contaminada por la farsa. Aún quedaba una pieza clave por descubrir: quién ordenó exactamente la secuencia que nos humilló en el altar y por qué ese nivel de montaje había sido considerado necesario por alguien que se decía protector de la familia. Pero por primera vez en meses, yo no era quien retrocedía bajo fuego. Había recuperado la iniciativa. Esto preparó el escenario. Ahora te voy a mostrar qué pasó cuando todos estaban presentes. El escenario estaba listo. Todos reunidos en la casa familiar para lo que sería, oficialmente, una reunión de reconciliación. En realidad, era una emboscada, pero no para mí. Elena estaba allí, seria pero tranquila. A su lado, don Ernesto con su habitual aire de juez. Frente a ellos, Julián y Victoria, cada uno intentando parecer inocente. Yo llegué con Lucía y Martín, sin advertirles que traíamos algo más que palabras. Elena habló primero. Quiero que todo se aclare hoy. No más rumores, no más dudas. Su voz temblaba, pero había fuego detrás. Mostré los documentos uno por uno. El informe técnico, el rastro de IPs, la manipulación del audio, la cuenta fantasma. Julián intentó interrumpir, pero Lucía fue más rápida. Si lo niega, podemos llamar al fiscal. Esto ya está registrado. El silencio se volvió insoportable. Victoria perdió el color del rostro. Entonces solté la última pieza, el video original, sin cortes, donde ella planeaba el escándalo del altar con Camila. Que grite lo de la promesa, decía su voz. Eso los dejará en shock. Elena se cubrió la boca. Don Ernesto se levantó de golpe. ¿Qué demonios es esto?, rugió. Victoria balbuceó excusas, pero Julián la delató sin querer. Fuiste tú la que insistió en hacerlo público. La casa se convirtió en un campo minado. Elena, entre lágrimas, se volvió hacia mí. ¿Todo este tiempo era cierto? ¿Tú pagaste su tratamiento? Sí, respondí con voz baja. No por amor, sino por humanidad. Nunca quise ocultarlo, solo protegerte del escándalo. La mirada de Elena cambió. No era de duda, era de comprensión. Por primera vez en meses, sentí que me creía. Pero don Ernesto, humillado, no aceptó la derrota. Esto no se quedará así, gruñó. Si hablas con la prensa, arrastro a todos contigo. No sabía que el micrófono que Martín llevaba grababa cada palabra. No podía retrasarlo más. Ahora te voy a mostrar la verdad. El momento llegó como un trueno contenido. Todos seguían allí, pero la atmósfera había cambiado. La verdad ya no era una sospecha, era una presencia viva en la habitación. Lucía activó la grabadora y habló con calma. Señor Ernesto, acaba de admitir que amenazó con manipular la información. Cualquier intento de presión quedará registrado. El hombre palideció. Julián sudaba. Victoria lloraba. Y entonces, antes de que alguien más hablara, Elena tomó la palabra. Papá, ya basta. Nos destrozaron por orgullo, por miedo al qué dirán. Su voz temblaba, pero sonaba firme. Quisiste decidir con quién debía casarme y permitiste que mintieran para lograrlo. El silencio fue absoluto. Don Ernesto intentó justificarse. Lo hice por tu bien, hija. Ese hombre te iba a arrastrar a la ruina. ¿Ruina?, intervine. Si tu empresa no quebró, fue gracias a mí. Saqué del maletín una carpeta sellada. Adentro estaban los comprobantes de las transferencias que había hecho en secreto años atrás. Pagos al hospital, donaciones y, sobre todo, una transacción que mostraba mi aporte al tratamiento de Camila, pero no a través del banco familiar, sino directamente al médico. El sello y la firma eran incuestionables. Lucía habló de nuevo. Ese dinero nunca fue reembolsado ni declarado. Lo que significa que el señor aquí presente pagó de su propio bolsillo el tratamiento de la mujer que usaron para destruirlo. Camila, que había sido llamada para aclarar la situación, rompió en llanto. Yo no sabía nada. Sollozó. Me hicieron creer que él lo hacía por culpa, no por bondad. Las piezas encajaron al fin. Elena me miró y frente a todos dio un paso hacia mí. Te creí, incluso cuando dolía. Pero ahora lo sé, dijo. Me salvaste a mí y también a ella. Entonces, don Ernesto bajó la cabeza. El hombre que siempre mandaba ya no tenía poder sobre nadie. Y las consecuencias fueron inmediatas. Ahora te voy a mostrar el precio. La verdad no trae alivio inmediato. Primero, deja un silencio espeso, como si todos necesitaran asimilar que el mundo que construyeron era una mentira. Eso pasó aquella noche. Después de la revelación, nadie se atrevió a moverse. Camila lloraba en una esquina, temblando, repitiendo entre sollozos que la habían manipulado.
Victoria no decía palabra, y Julián intentaba convencer a su padre de que él también había sido víctima. Pero don Ernesto sabía que su imperio de apariencias acababa de caer. Los días siguientes fueron un huracán. Lucía formalizó la denuncia con todas las pruebas: grabaciones, transferencias, peritajes y la confesión parcial de Camila. La justicia no tardó en intervenir. Las noticias se filtraron y los medios locales empezaron a hablar de el fraude del altar. El apellido de los suegros, antes sinónimo de respeto, se convirtió en escándalo. Don Ernesto perdió su puesto en la junta directiva de su propia empresa. Los socios lo apartaron temporalmente para evitar daños mayores. Julián, acusado de falsificación y fraude informático, fue obligado a declarar. Su abogado intentó culpar a Victoria, pero el rastro digital que Martín había recopilado lo hundió sin remedio. Ella, en un intento desesperado por limpiar su nombre, admitió que todo había comenzado con un simple comentario de celos. Quería proteger a Elena. Pensé que él no era digno de ella, y luego fue demasiado tarde para detenerlo. Elena no la perdonó. No protegiste a nadie, le dijo con voz helada. Solo te protegiste a ti misma. El juicio fue rápido. No hubo cárcel inmediata, pero sí multas, inhabilitaciones y la pérdida del prestigio que tanto valoraban. En el fondo, ese fue el castigo más duro para ellos: verse expuestos públicamente, despojados de la máscara de honor. Camila desapareció del foco mediático. Antes de irse, me escribió una carta. Te debo la vida, decía, y por cobardía casi te la quito. No mereces perdón, mereces paz. Nunca la respondí, no por rencor, sino porque algunas heridas se cierran solo con silencio. Elena y yo, por otro lado, decidimos empezar de nuevo, lejos de todo. Nos casamos en una ceremonia pequeña, sin cámaras ni invitados ilustres, solo nosotros, algunos amigos verdaderos y el sacerdote que había visto mi humillación inicial. Cuando pronunciamos los votos, ella me tomó de la mano y dijo: prometiste amor en medio de la enfermedad, y cumpliste incluso cuando nadie lo sabía. Sonreí. No había triunfo ni revancha, solo justicia. Tiempo después, supe que don Ernesto vendió una de sus propiedades para pagar las deudas de sus hijos. Nunca volvió a mirarme a los ojos. Quizás, en el fondo, comprendió que no se puede construir poder sobre la mentira. Yo volví a trabajar, pero no era el mismo. Aprendí que la verdad, cuando se revela, no necesita gritar, solo necesita paciencia, y que la dignidad, aunque tarde, siempre encuentra su camino de regreso. Elena y yo seguimos juntos, no como una pareja perfecta, sino como dos sobrevivientes de una guerra donde el amor fue la única verdad que resistió todas las trampas. A veces cuando recordamos aquel día en el altar, ella se ríe con un dejo de melancolía. ¿Te diste cuenta?, me dice. Al final, la promesa que gritó Camila se cumplió. Te casaste con alguien que sanó. Y yo respondo siempre lo mismo. Sí, pero no del cuerpo, del alma. Aún faltaba cerrar un último ciclo. Ahora te voy a mostrar cómo termina. Pasaron meses antes de que todo se calmara. Las noticias se fueron apagando, los rumores se diluyeron, y la gente, como siempre, buscó otro escándalo que comentar. Pero en nuestro hogar, el silencio tenía un nuevo significado: paz. Elena y yo habíamos reconstruido nuestra vida en un lugar sencillo, lejos de los lujos que antes la rodeaban. Montamos una pequeña fundación para ayudar a pacientes sin recursos a costear tratamientos médicos. No lo hicimos para limpiar mi nombre, sino porque, después de todo, fue el gesto que inició toda la historia: ayudar sin pedir nada a cambio. Aquella promesa, la de hacer el bien incluso cuando nadie mira, se volvió nuestro credo. Una tarde recibí una carta certificada. Venía del hospital donde Camila había sido tratada. Dentro había un informe con su firma y un mensaje breve: estoy completamente curada. Gracias por salvarme 2 veces, del cáncer y de la mentira. Esa frase cerró el círculo. No necesitaba más disculpas. Saber que ella había comprendido bastaba. Elena la leyó y, sin decir nada, la colocó en un marco de vidrio junto a nuestra foto de boda. Que esto nos recuerde, susurró, que incluso las heridas injustas pueden sanar si se siembran con verdad. A veces pienso en cómo habría terminado todo si hubiera respondido con furia, si hubiera devuelto golpe por golpe. Habría ganado, sí, pero habría perdido algo más valioso: mi humanidad. Porque la dignidad no está en vencer, sino en resistir sin ensuciarse las manos. Elena volvió a ver a su familia tiempo después. Fue inevitable. Don Ernesto envejeció de golpe.
Ya no tenía esa mirada de hierro, sino de hombre cansado que entendió, demasiado tarde, lo que destruyó con su soberbia. No busco perdón, me dijo cuando nos vimos por última vez, pero si un día mi hija es tan feliz contigo como lo era cuando la conociste, sabré que no perdí del todo. Le di la mano. No por reconciliación, sino por cerrar el ciclo. Hoy mi nombre ya no pesa con sospecha. La gente que antes me señalaba ahora me saluda con respeto, aunque yo prefiero mantenerme lejos del ruido. La justicia me devolvió lo que era mío, pero el tiempo me dio algo que ningún tribunal podría otorgar: identidad restaurada. Soy el mismo hombre que un día fue humillado frente a un altar, pero también el que decidió no responder con odio, y en ese equilibrio encontré algo que no esperaba: libertad. Cuando el sol cae sobre nuestra casa y el viento trae olor a jazmín, Elena me mira con esa sonrisa serena que fue mi ancla entre el caos y la esperanza. ¿Aún piensas en todo lo que pasó?, pregunta a veces. Solo cuando necesito recordar que la verdad tarda, pero siempre llega, respondo. Y entonces ella apoya la cabeza en mi hombro, y el mundo vuelve a tener sentido. Antes de cerrar, quiero dejar esta historia como testimonio, no de dolor, sino de redención. Porque no hay trampa que dure para siempre, ni mentira que no tiemble ante una conciencia tranquila, y aunque me robaron el día más importante de mi vida, recuperé algo que vale más que cualquier boda: la certeza de quién soy. Creí que todo había terminado, pero las historias que nacen del dolor nunca se cierran del todo. Un año después de aquella boda silenciosa, recibí una llamada inesperada. Era Lucía, mi abogada. Su voz, normalmente firme, sonaba diferente. «Necesito verte». Encontré algo que deberías saber. Nos vimos en una cafetería discreta. Abrió su laptop y me mostró un informe judicial, una auditoría sobre las empresas de don Ernesto. Entre los archivos incautados aparecía una carpeta con mi nombre. Dentro, una serie de correos que él había intercambiado con un contacto anónimo. En ellos discutían cómo proteger a la familia a cualquier precio, incluso, si era necesario, reescribir la historia de la promesa con Camila. No era solo un intento de control familiar, era una operación diseñada para eliminarme del mapa social y mantener el poder económico intacto. Lucía me miró con seriedad. «Podrías usar esto para destruirlo legalmente», dijo. «Tienes todos los elementos». La tentación duró un segundo. Luego respiré hondo. «No, Lucía, ya lo perdieron todo. Si sigo, me convierto en lo que ellos fueron». Ella asintió, con una leve sonrisa de respeto. A veces, la victoria está en saber detenerse antes de cruzar la línea. Meses después, recibimos una carta anónima en la fundación. Era corta, sin firma. «Ustedes hicieron por otros lo que él hizo por mí. Que la cadena nunca se rompa». Dentro había un cheque con una donación importante. Nadie supo de quién venía, pero el sobre llevaba una inicial escrita con tinta azul: C. Elena me miró en silencio. Ambos supimos de quién provenía. Camila había encontrado su propio modo de cerrar el círculo. Con el tiempo, nuestra fundación creció. Cada historia de ayuda era una manera de reescribir lo que un día fue tragedia, y cada sonrisa que devolvíamos al mundo era, en el fondo, una forma de agradecer a la vida por no habernos quebrado. Algunas noches, cuando el viento sopla fuerte y la casa se llena de ecos, pienso en aquel grito en el altar. No lo recuerdo con rencor, sino como el punto exacto donde mi vida cambió de dirección. Si aquel día no hubiera sido humillado, nunca habría descubierto quién estaba conmigo por amor y quién solo por conveniencia. Ahora, cuando Elena me toma la mano, sé que no hay promesa más sagrada que esa: seguir juntos incluso después de haber perdido todo. Ella suele bromear: ¿te das cuenta? Al final tu historia no terminó en el altar, empezó allí, y tiene razón. Porque la verdadera boda no fue la de los anillos, sino la unión entre dos almas que aprendieron a resistir la mentira con dignidad. Si hay algo que quisiera dejar grabado para quien escuche esta historia, es esto: no respondas a la injusticia con rabia, respóndela con pruebas, con paciencia y con fe en que la verdad, aunque llegue tarde, siempre llega. Y si alguna vez la vida te pone frente a un grito que busca destruirte, recuerda lo que aprendí ese día. A veces, el escándalo que te derrumba es el mismo que te libera.